Muy buenos días, tengan todos ustedes, les saludamos con todo el cariño en el Señor, el amor en el Señor, hoy 7 de diciembre de 2020, deseándoles y rogándole a Dios que nos permita seguirnos acercando a Él. Y como dice en nuestra imagen del tiempo devocional, si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia, y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Y con esa esperanza y con esa necesidad es que también nosotros venimos cada mañana delante de Él a conocerle, a seguir su instrucción, a entregarle y, como dice el Salmo 37, a encomendar en las manos del Señor nuestras vidas para que sea Él el que nos dirija. Hoy les invitamos entonces para continuar con la lectura diaria de la Biblia, para que leamos la epístola de los Efesios, capítulo 4, versículos 17 al 32 y Jeremías 37, 38. Efesios 4, del 17 al 32 y Jeremías 37 y 38. Y quiero invitarles a que vayamos a Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 4, y pues voy a retomar desde lo que correspondía para el día de ayer. Efesios capítulo 4, bueno, la epístola de Efesios es una epístola extraordinaria, es una de las epístolas que se atribuye que San Pablo escribió estando en la cárcel. Entenderán entonces que tiene una elaboración muy particular, porque seguramente en medio de un momento adverso, pero de un momento donde muchas cosas podrían venir a la mente del corazón del apóstol. Es una epístola muy profunda, pero también con unas verdades espirituales extraordinarias de un hombre que ha caminado ya suficientes años con el Señor, que ha padecido, que ha experimentado el poder de Dios perfeccionarse en su debilidad. Un hombre cuya fe ha sido depurada, ha sido probada y obviamente ha sido hallada, como lo estudiábamos en estos días en Pedro, ha sido hallada para alabanza, gloria y honra de parte del Señor. El capítulo 4 nos va a hablar de dos cosas muy importantes. Uno, de las cualidades que debe caracterizar al cristiano, pero también de las funciones que puede tener cada cristiano. Nosotros generalmente cuando llegamos a la fe o cuando llegamos al camino de la fe, generalmente se llega por una necesidad, por una dificultad, por una adversidad. Y encontramos en el cristianismo o encontramos en una fe, en profesar una fe como una solución, una respuesta, una salida a una dificultad o a una adversidad. Pero en la medida en que nosotros nos acercamos al Señor, ya sea pensando en nosotros, pensando en nuestro beneficio, pensando en nuestra conveniencia, pues se supone que en la medida en que vamos caminando, empezamos a conocerlo de manera personal. Y al conocerlo de manera personal, nuestra vida ya no va a girar en torno a nosotros, sino que poco a poco el centro ha de ser el Señor. Y cuando vamos comprendiendo que el centro es el Señor y que todo es por Él y que todo es de Él y que todo es para Él, pues nosotros vamos entendiendo que no solo le buscamos porque necesitamos lo que Él nos pueda proporcionar, sino que indiscutiblemente le necesitamos a Él, le anhelamos, le deseamos, le necesitamos. Y de alguna manera nuestra perspectiva de acercarnos a Dios va cambiando un poco, porque ya no es para que Él nos dé, sino para que Él nos oriente en cómo darle a Él, en cómo agradarle a Él.
Y de esa manera es que el cristiano puede alcanzar y disfrutar la plenitud que el Señor tiene para él. No se trata entonces que Jesús, que el Señor, que el Padre, que su Espíritu gire en torno de nosotros, se sujete, por decirlo de alguna manera, a nuestras necesidades y deseos y anhelos, sino que nosotros nos ajustemos totalmente a esa voluntad que es perfecta y que es agradable. Efesios entonces nos enseña en este capítulo 4 unas cualidades que deben caracterizar al cristiano. El cristiano no que las toma como un código ético y moral, sino que fruto de la comunión con el Señor a través de su Espíritu, fruto de caminar con Él. Dice un dicho popular que dime con quién andas y te diré quién eres. Y de alguna manera, cuando yo empiezo a caminar mucho con una persona, hay una mutua influencia. Generalmente el de carácter más fuerte va a influenciar al que tenga un carácter más débil. Así que si yo camino más con Jesús, sin duda alguna, el carácter de Jesús es un carácter absolutamente definido, va a influenciar para bien mi vida y va a afectar para bien no solo mis actitudes, sino también mis conductas, mis comportamientos. Así que en la medida en que yo camino con el Señor Jesús, en que yo encomiendo mis caminos al Señor, en que yo menguo para que Él crezca, en que yo procuro la comunión con su Espíritu, pues estas cualidades van a evidenciarse. Repito, no se trata de que actuemos estas cualidades, se trata de que como consecuencia de una relación constante, perseverante, determinada, pues estas cualidades han de verse en mí. ¿Para qué es bueno saberlas? Para identificar si son o no son evidentes en mí. Entonces mi ajuste no debe ser en pretender imitar estas cualidades, sino en profundizar y en fortalecer mi relación con Jesús. Dice San Pablo entonces, yo preso en el Señor, capítulo 4, versículo 1, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Lo que les decía ahora, Pablo dice preso en el Señor. Él entendía incluso que esas cadenas o esa celda donde pudiera estar físicamente no podrían darse si no fueran dentro de un plan divino, dentro de un plan soberano que el Señor tenía en él y a través de él. Y él le pide a los efesios y les dice, andemos como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Dios soberanamente se agradó de nosotros, nos llamó y hay una dignidad en este caminar. Y describe aquí 5 cualidades que por lo menos no eran cualidades que para el mundo del momento fueran cualidades que resaltaran a una persona que pudiera sobresalir en la sociedad. Partiendo de la primera que es humildad, dice entonces con toda humildad. La expresión, la palabra humildad, en aquel entonces no era una palabra agradable, eh, no era una palabra que quisiera la gente ser humilde. O sea, el cristianismo la rompió porque nadie buscaba ser humilde, nadie quería ser humilde. La humildad iba asociada a una condición, eh, digamos de alguna manera, inferior en la sociedad. El humilde era una persona un poco despreciable, como servil, era como una actitud servil, y pues nadie decía, yo quiero ser humilde. Nadie veía en la humildad una virtud. Es más, quien adopta la humildad como una virtud es el cristianismo. Y si nosotros lo analizamos a lo que es el mundo de hoy, es igual. El mundo de hoy habla de los fuertes, de los que pueden sobre, o más bien pasar por encima del que sea, que nadie me humilla, por ejemplo, que yo no permito que nadie pase por encima de mí, que nadie me humille, y lo contrario a la humildad es precisamente la soberbia. Pero ojo, este andar con toda humildad, primero es andar delante del Señor. No se trata simplemente de humillarse ante otros, se trata de humillarse delante de la mano poderosa y protectora de Dios.
No hay acto más ignorante y más necio en el ser humano que ser altivo y soberbio delante de Dios. Y este andar con toda humildad es una virtud delante del Señor. Cuando yo soy humilde delante del Señor, estoy reconociendo que Él es mi soberano, que Él es el Todopoderoso, que mi vida está en sus manos. Por eso con humildad le busco, por eso con humildad le obedezco, le quiero conocer. Pero esa humildad respecto al Señor, pues también me va a permitir a mí vivir en medio de los hombres con una actitud adecuada. La Biblia dice que Dios al humilde lo acerca, pero al soberbio lo mira de lejos. Y crean que así, que si Dios percibe de alguna manera repelencia por la soberbia y la altivez, pues también el ser humano va a generarle eso en una persona altiva. Una persona humilde en el espíritu es una persona que abrirá puertas, es una persona que será tenida en cuenta, es una persona que la gente querrá tener cerca, pero al soberbio, al altivo, al sobrado, al que todo lo sabe, al que todo lo puede, al que nunca se equivoca, pues va a ser alguien que poco a poco su círculo se va cerrando porque genera repelencia. Pero hay otra virtud que menciona Pablo en el versículo 2 y es la mansedumbre. La mansedumbre tiene que, William Barclay lo describe como la nobleza del cristiano. Y la mansedumbre, de hecho la Biblia habla de Moisés como el hombre más manso, se refiere a un equilibrio, a un control de Dios en las emociones, que no se desborda la ira, pero que tampoco se queda como inmutable. Es saber reaccionar con equidad. No quiere decir que el manso deja que pasen por encima de él, que lo atropellen, sino que el manso sabe, discierne en qué momento es un hombre que está controlado por Dios y sabe cuál es el momento en que se debe indignar y no se indigna cuando no debe. ¿Sí? O sea, él tiene la libertad de expresar su indignación de manera adecuada. Tampoco vuelvo y digo es que pasan por encima y no se entera, sino que tiene una capacidad de autocontrol, de controlar los impulsos emocionales. La tercera virtud que menciona la Biblia es la paciencia. La paciencia, y si miran el versículo 2 dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. La paciencia precisamente es una capacidad de soportar, es una capacidad de resistir. Y si ustedes miran las virtudes que está mencionando Pablo acá, esas virtudes tienen que ver con la interacción con el prójimo, tiene que ver con mis relaciones interpersonales con mi entorno, porque está hablando de la humildad, la mansedumbre, de que nos soportemos con paciencia, que tengamos una capacidad de resistir. Hay gente difícil, no lo podemos negar. No todo el mundo es agradable, no todo el mundo es humilde, no todas las personas son sensatas. Tenemos que lidiar con mucha insensatez, tenemos que lidiar con mucha inmadurez, tenemos que lidiar eh, con mucha soberbia, con mucha altivez. No todas las personas son fáciles. De hecho, cada vez las personas van a ser más difíciles porque son más soberbias, porque son más altivas, porque son más necias, porque seguramente tienen más bienes materiales, pero un corazón cada vez más vacío, más hueco, y vamos a tener que lidiar con situaciones mucho más difíciles. El ser humano es un ser muy complejo y pues en los últimos años muestra que es además muy complicado. Pero la paciencia es esa capacidad del Señor hasta para comprender al insensato, al necio, hasta para tener misericordia, hasta para poder, miren, y todo esto mantiene la mente sana, el corazón limpio, porque no habría otra manera de poder vivir en medio de la sociedad, sino si el Espíritu de Dios no desarrollara estas virtudes en nosotros. Dice, soportándoos los unos a los otros con paciencia en amor. Y el amor, pues es el vínculo perfecto
y la marca inherente de aquel que está en el Señor. No puede ser que alguien se llame cristiano, creyente, si no tiene esa marca indeleble que es el amor. Y como hemos estudiado, que así lo enseña el Señor en Juan 13, y la evidencia de la marca indeleble del amor es el servicio. Quien sirve, ama. Quien ama, conoce al Señor. Quien no conoce al Señor, no ama. Quien no ama, no puede servir. Porque el servir implica humildad, implica mansedumbre, implica paciencia, implica el amor. Ahora, como les decía, muchas de estas virtudes en la época del primer siglo eran virtudes despreciables, eran virtudes para personas de baja condición, no eran virtudes del abolengo, de la élite de la sociedad. Pero estas son las virtudes de nuestro Señor. Estas son las virtudes que desdibujó el ser humano por su soberbia y su necedad, y son las virtudes que el Señor nos quiere formar en nosotros. Dice entonces el versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Así que, fruto de la humildad, la mansedumbre, la paciencia y el amor, el Señor nos demanda que en esas virtudes seamos solícitos, diligentes en guardar la unidad. Y nos va a esbozar los argumentos que hay en por qué debemos guardar la unidad. Porque a pesar de que somos diferentes y que podamos tener orígenes diferentes, incluso los que están bajo el mismo techo de una familia, hay esposos que vienen de lugares y de orígenes completamente diferentes, pero que si estamos en el Señor, debemos ser diligentes en guardar la unidad por las siguientes razones. Estos son los argumentos. Primero, somos un cuerpo. Segundo, un cuerpo y un espíritu. ¿Cuál espíritu? Es el espíritu del Señor en medio de nosotros. Pero también fuimos llamados con una misma esperanza en nuestra vocación. A pesar de que tal vez individualmente tengamos sueños, ilusiones, anhelos, gustos, cuando nosotros nos conectamos con el Señor, hay un sentir, hay una esperanza común. Esperamos la manifestación del Señor, esperamos que Él se glorifique, esperamos que la gloria de Dios sea dada en medio de la humanidad. Y cuando esa esperanza es mutua, se convierte también en un vínculo por el Espíritu para ir hacia adelante. Tenemos un solo Señor. Hemos recibido una sola fe, hemos recibido un solo bautismo. Dice el versículo 6, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Aquí entonces Pablo resume las 5 cualidades que debe haber en un cristiano, pero a continuación va a describir fruto de esas cualidades, fruto de esa entrega al Señor, fruto de ese caminar con el Señor, va a describir las funciones que debería haber en la iglesia, entendiendo de que no todas las personas pueden hacer todas las cosas, entendiendo que el que hace todas las cosas, que así lo dice la Biblia, es el Señor, entendiendo que el Todopoderoso es nuestro Dios y que Dios soberanamente a cada uno de los miembros de su cuerpo, que el Señor soberanamente a cada una de las personas que hacen parte de su iglesia, les habilita, les capacita, les implementa y les da diferentes dones y carismas para que cada uno desarrolle una función. Todos los hombres y mujeres que viven en el Espíritu, que procuran el Espíritu, que ya no buscan al Señor para que Él les complazca sus deseos, anhelos y les supla sus necesidades, sino que buscan al Señor para cumplir el plan que Él tiene para cada uno de ellos. Va a entender y va a descubrir que Dios tiene una función específica para cada uno y que en esa función específica nos va a permitir edificarnos y crecer en el Espíritu para la gloria del Señor. Dice entonces el versículo 7, pero a cada uno de nosotros, dice a cada uno, le fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Quiere decir
que cada miembro de la iglesia que mengua para que Cristo crezca en él, que le entrega voluntariamente su corazón, Dios le concedió un don, un carisma. A propósito de la fiesta de Hanukkah que hemos venido conmemorando esta semana, hay una idea principal y es: sin consagración, sin dedicación, no hay bendición, no hay provisión. Yo consagro a Dios algo, yo dedico a Dios algo y Él me dará una bendición, una provisión. Aquí es lo que me está diciendo. En la medida en que yo, fruto de mi relación personal con Dios, cultivo la humildad, la mansedumbre, la paciencia, el amor, la unidad, cada uno recibirá un don, como dice el versículo 7, una gracia, un carisma conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice versículo 8, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Esto es extraordinario, porque antes de que los dones, carismas y habilidades del Espíritu de Dios se manifiesten en un creyente, viene la libertad. No hay manera que el don del Espíritu, que los dones del Espíritu se manifiesten en esclavitud. Y aquí Pablo está diciendo, llevó cautiva la cautividad, que encerró aquello que nos encerraba, que ató aquello que nos ataba. Y esto generó en nosotros que los dones se manifiesten. Así que si por ejemplo usted experimenta que no es útil en la obra del Señor, que no tiene una función en la obra del Señor. Y ojo que la función no es dada por un pastor, por un líder o por un sacerdote. La función es dada por el Espíritu y la reconoce la iglesia, ¿sí? Por ejemplo, el que tiene el don, por decir algo, de la evangelización, no tiene que esperar a que alguien le asigne el evangelizar. Es una fuerza que está internamente y que lo lleva a abrir sus labios a anunciar el evangelio del Señor, porque es un don dado por el Espíritu, reconocido por la iglesia y que lo que va a hacer es para el crecimiento mutuo de los miembros de la iglesia. Dice el versículo 9, eso de que subió, que es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió, versículo 10, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Conclusión, la única manera de crecer, de madurar, de fortalecernos en nuestra fe individual es en la fe comunitaria. ¿Qué quiere decir? Yo no puedo reunir todos los carismas y dones del Espíritu. En mí habrá uno, dos, tres, pero en mí no pueden estar todos los carismas del Espíritu. El Padre soberanamente en los diferentes miembros de la iglesia distribuyó sus carismas, distribuyó sus dones. Por eso cada miembro de la iglesia nos complementa, nos completa, porque es el Señor en cada uno de ellos con una habilidad. De esa manera es que nos edificamos, de esa manera, por eso es que el enemigo ataca tanto la unidad de la iglesia, porque divide y reinarás, divide y debilitarás. Cuando los miembros de la iglesia, cada uno tira para lo suyo, pues simplemente la comunidad se debilita. Dios estimó, y eso nos lo mostró desde el modelo del Antiguo Testamento, de la vida de la fe en comunidad.
una comunidad creyente, una comunidad virtuosa, una comunidad que se apoya, que se ayuda, que se ama. Esa comunidad debía ser un ejemplo al mundo entero y eso lo vemos en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, su primer falla fue haberse apartado de aquel que lo cohesiona, de aquel que lo vincula, que es el Espíritu del Señor. Cuando el pueblo de Israel rompe su comunión con el Señor, aquello que los unía se rompe, de allí la destrucción del templo, de allí que la fe queda debilitada, de allí que quedan esparcidos. Pero cuando nosotros entendemos que tenemos un Señor, un Espíritu, un llamado, y cada uno individualmente procura la unidad en el Señor, con el Señor, entenderemos, experimentaremos libertad y cada uno recibiendo su carisma lo va a poner al servicio del Señor para la edificación mutua. Así que si yo soy maestro, pero hay otro miembro de la iglesia que es profeta, pero hay otro miembro de la iglesia que es apóstol, pero hay otro miembro de la iglesia que es pastor. No hay manera que una persona sea maestro, pastor, profeta, evangelista, es administrador. No hay manera. No hay manera porque es que no es una persona el omnipotente, es el Dios omnipotente que distribuyó sus cualidades o más bien sus funciones en cada persona. Así que el que nosotros no procuremos la unidad, el que no busquemos en la relación con el Señor la humildad, la mansedumbre, la paciencia y el amor, no vamos a ser útiles para el crecimiento mutuo de los miembros hasta que lleguemos a la perfección de Cristo. Yo les invito a que se acerquen a Dios y que entiendan que todos tenemos un don y un carisma para honrar a Dios y para edificarnos mutuamente. Primero, no se niegue a recibir, pero segundo, no se niegue a dar, porque todos hemos recibido, todo lo hemos recibido. No hay nadie que pueda decir que se hizo solo, que todo le llegó solo, que, como dice el Salmo 100, no nos hicimos nosotros a nosotros mismos, somos su pueblo, ovejas de su prado. No se niegue a esta experiencia maravillosa de poder ser una comunidad, eh, testimonio, que seamos luz a las naciones. Y esta comunidad ojalá se pudiera establecer en la propia familia. Pero si en la propia familia, por cualquier circunstancia, no se puede, no nos podemos detener ahí, porque hay otros que tienen nuestro sentir, hay otros que tienen nuestra esperanza, que no se limitan a los miembros de mi familia. Vuelvo y digo, lo ideal, estupendo, maravilloso, que los que están bajo mi techo tengamos esta esperanza y que juntos podamos construir, pero si no, no nos podemos supeditar, es porque hay más riesgo de que no logremos acercar a los nuestros al Señor y más bien que nosotros sucumbamos. Acérquese más a Dios, fortalezcas en la fe, vivamos en la comunidad cristiana y es más posible que su vida transformada pueda influenciar a los de su casa. Démosle gracias a Dios y entreguémosle este día y pidámosle su bendición. Y allí con sus ojos cerrados, agradézcale a Dios. Si usted eh, tiene la oportunidad de, de vivir la fe, de haber recibido una medida de fe. Yo, Señor, personalmente te agradezco por darme la oportunidad de tener un grupo de personas con las cuales puedo compartir mi esperanza, con las cuales puedo compartir mi fe y mis convicciones. Te agradezco por las personas con las que puedo deleitarme en la oración, en el estudio de la Biblia. Te agradezco por las personas con las que puedo procurar caminar de tu mano, porque vivimos en entornos muy difíciles, donde las conversaciones son solo dinero, egoísmo, jactancia, orgullo y vanidad. Y te agradezco tanto por las personas con las cuales nos podemos sentar y hablar de la esperanza, de la virtud, de la santidad,
de la verdad que está en tu palabra. Te agradezco tanto, Señor, el tener un grupo de personas que te aman, que te temen y que nos encontramos en este camino. Yo te agradezco por un lugar que me has dado donde me puedo congregar, donde puedo expresar mi fe con libertad, donde no soy menospreciado ni señalado, donde puedo poner en servicio mis dones y carismas, pero donde también soy enriquecido por los dones y carismas que le has dado a las personas. Gracias por cada edificación que he recibido de esta familia, de estos amigos, Señor, por cada enseñanza, porque hemos recibido profecía, instrucción, advertencias. Gracias porque aquellos que con su servicio han marcado nuestras vidas con actitudes extraordinarias, con actitudes que conmueven nuestras entrañas. Gracias porque nos has demostrado tu amor a través de una palabra, a través, Señor, de un abrazo, de una sonrisa, de un acto, Señor. Gracias porque has bendecido nuestras vidas con el pertenecer a ti, porque te pertenecemos a ti. Y en esa pertenencia nos encontraste y hoy somos un grupo, una manada pequeña, a la cual a ti te plació darle tu reino y darnos, Señor, tus dones. Permítenos entonces, Señor, conforme a este llamado, a esta vocación, ser solícitos en guardar la unidad, entendiendo, Dios, que la marca indeleble en tu corazón es el amor y que debe ser nuestra marca. Dice Juan, en esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen unos a otros. Permítenos entonces, fruto de caminar de tu mano, ser más humildes, mansos, pacientes y experimentar la libertad en ti para que tus dones y carismas fluyan, surjan y los podamos poner al servicio de la comunidad. En la medida en que doy, recibo. Así decía San Francisco de Asís, porque dando recibo. Yo hoy te pongo entonces mi vida en tus manos, te agradezco cada carisma, don, habilidad que me has dado y te agradezco por cada persona que pones en la iglesia, que es un don, que es un regalo tuyo. Permítenos crecer, madurar juntos. Permítenos, Señor, como dice tu palabra, no seguir fluctuando como niños que son llevados por cualquier viento de doctrina, sino que déjanos, Señor, crecer en el amor, en la verdad, como un cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la función propia de cada miembro. Permítenos cuidar al débil, fortalecer al débil. Permítenos, Señor, amparar al necesitado. Permítenos, Señor, pues conforme a los dones, talentos y capacidades que nos das, poder glorificarte, fortaleciéndonos todos como uno solo. Te pido que bendigas a cada persona que se ha adherido, Señor, a esta obra. Bendíceles y multiplícales. Y hoy quiero pedirte que multipliques a todos aquellos que con su servicio, que con su tiempo, que con sus recursos materiales y financieros han atendido, Señor, tu llamado, han creído en esta obra. Multiplícales 1000 veces, Señor. Multiplícales su amor, su dedicación, su entrega, su fe, su confianza, su humildad. Multiplícales y recompénsales en ver el bien en sus casas, en sus familias, en sus negocios, en sus emprendimientos. Multiplícales, Señor. Déjales ver que tú eres ese grande, todopoderoso, justo y misericordioso. Gracias por este día. Bendice esta semana. Ampáranos, Señor. Guárdanos de todo mal y peligro. Cuida nuestras entradas y salidas desde ahora y para siempre. Te lo pido, Señor, y te agradezco en el nombre de Jesús. Amén.